Bueno, Fran, antes que nada te agradezco por el tiempo. Como te comentaba, la idea es mostrarte algunas imágenes del juego Football Manager. No sé si lo conoces, que está Sí, vinculado sí, a... lo conozco. Perfecto, que está un poco vinculado a tu labor. No sé si antes que nada querés presentarte un poco más, un poco mejor vos. Para los que no saben, vos estás trabajando en Ghana con la formación de jóvenes jugadores de fútbol, pero tal vez vos te podés expresar un poco mejor o contarnos un poco mejor qué es lo que estás haciendo. Sí, bueno, soy Fran Castaño, soy español de Madrid. Llevo ya unos 7 años trabajando en África, soy entrenador nacional. Sí, Además, me he dedicado varios años también al análisis del rendimiento deportivo en varios equipos, como el Club Deportivo Leganés o el Real Jaén, de la segunda B española. sí, Y bueno, llevo ya 7 años en África, en diferentes países. Estuve un tiempo en Ghana con algunas academias de fútbol, después pasé a la selección de Níger, sub-17 y sub-20. Estuve un poquito también en Mauritania con la selección sub-16 y después decidí empezar este nuevo proyecto que es African Talent Football Academy, que es una academia de talentos sí. en la cual abrimos en 2017 y bueno, y hasta ahora. Bueno, ahí como verás, la African Talent Football Academy está creada, de hecho con el año de fundación 2017. Obviamente por una cuestión de información no tiene jugadores creados ni tampoco Uh -huh. empleados, pero esta figura como tal en el juego y eventualmente jugando una partida puede pasar que salgan jóvenes jugadores ganeses que luego sigan su carrera en Europa. Como entiendo, es el caso de Mohamed Salisu, es verdad, el central del Real Valladolid. Eso es. Este es el perfil de Mohamed. Creo que ha sido una, bueno, al menos para nosotros, tal vez de acá de Argentina, una grata sorpresa con la campaña que está llevando el Valladolid. Un jugador que ha destacado ya en lo que va de la liga. ¿Qué puedes decirnos vos de él? Bueno, es un jugador que, aunque no quizá como a los demás, porque nosotros le conocíamos un poco ya desde antes, sí que a todos nos ha sorprendido bastante, ¿no? Es un jugador que jamás había jugado un partido de competición oficial Sí, hasta que llegó a España y empezó a jugar la Liga Sub-19, en la máxima categoría de Sub-19. Jugó 10 partidos, destacando muchísimo. Pasó a jugar ya desde ahí a la segunda B española, que es una competición bastante competitiva y difícil. sí. Jugó 30 partidos y dio un salto a la primera división. Hasta esta temporada ha jugado ya 27 partidos. O sea, ha sido una progresión en 3 años, un poco menos, increíble. Llegó a España en octubre de 2017. Bien. Y acá, como ves, tenemos los atributos del jugador que se van de 1 a 20, siempre 20 como más alto, y Uh siempre es -huh. comparativo con otros jugadores en sus mismas características. ¿Cómo analizás vos los atributos, que lo conoces más que nosotros, sin duda, a Salisu? Si están bien, si hay algo que modificarías, si resalta justamente sus cualidades. Sí, por ejemplo, el cabeceo sí que es lo más destacable, al igual que marcaje, entradas. Eh, Quizá técnicamente creo que es un jugador bastante bueno, aunque no se le ha visto mucho también, quizá porque se tiene que soltar más Sí, y por quizá a lo mejor el estilo de juego del Valladolid. Pero es un jugador que técnicamente es bastante bueno. perfecto. Y también aprovecho a consultarte. Hay otros atributos que son más bien mentales, que no se ven en este caso, pero que tienen que ver con, por ejemplo, adaptabilidad, que está relacionado con cómo un jugador se adapta a un contexto distinto al suyo. Por ejemplo, presión, también de cómo rinde ante la presión en determinadas situaciones. Eh, ¿Cómo considerás vos a Salisu en este caso? Porque sin duda ha sido, digamos, ha tenido que adaptarse desde un comienzo a una presión y a un contexto, no solo por estar en otro país, sino un contexto profesional por el cual él no estaba acostumbrado. Sí, Salisu más bien es una persona además tímida, bastante de pocas palabras, le cuesta abrirse, pero sí que se adapta bastante bien y asume bastante bien, no sé, la presión, porque a la presión que se ha visto él en esta liga española cuando debutó contra el Betis en un estadio como el del Real Betis, no es fácil. Creo que asume bastante bien la presión y se adapta bastante bien. Es un jugador que necesita esa presión para seguir mejorando. Es un jugador que quizás se puede relajar fácil cuando ve que es sencillo para él. Necesita esa dificultad, ese punto de dificultad para poder ir mejorando. Perfecto. ¿Y cómo trabajan ustedes allá en Ghana
con los jóvenes jugadores que van encontrando. No sé si primero hacen, digamos, un scout general en las zonas aledañas a donde está la academia, o si simplemente se presentan a pruebas. ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes? Sí, bueno, más o menos dividimos el trabajo en tres fases. La primera fase es la del scout, Sí, buscar esos talentos con los que vamos a trabajar. Y lo hacemos mediante dos vías. Organizamos un scout general en todo el país, intentando ir a las ciudades más importantes de Ghana y en las que creemos donde puede haber más jugadores. Y lo hacemos un poco en bruto, viendo todos los jugadores que se presenten a las pruebas y seleccionando los mejores, haciendo filtrados. bien, Es un trabajo bastante pesado. Y después, además, tenemos un grupo de scout por todo el país, no muchos porque económicamente todavía no somos una academia bastante fuerte, y son los que nos hacen los filtrados y traen los jugadores a las instalaciones de nuestra academia para verlos. O sea, tenemos esas dos vías un poco de buscar talentos, pero sí que buscamos alrededor de todo el país, incluso en algunos países cercanos, como por ejemplo Níger y Burkina, también viajamos para ver algunos talentos ahí. perfecto. ¿Y cómo es el nivel dentro del país? Tiene una liga, creo que dentro de lo que es África o esa región africana, que es medianamente competitiva, algunos equipos un poco más competitivos. La selección sin duda ha dado pruebas de que tiene grandes jugadores, pero ¿cómo es el nivel que ustedes ven a medida que van buscando estos jugadores? El nivel es muy alto en Ghana, hay mucho nivel. Sobre todo el nivel medio es muy alto. Bien, Después, el nivel alto es alto también, pero quizá a lo mejor no como países. Puede ser, por ejemplo, Argentina o España o Alemania. Quizá les falta ese pequeño paso en lo que es el nivel alto, pero el nivel medio es muy alto. Tiene mucho talento, pero es un país que, como muchos otros países subsaharianos, no tienen infraestructuras para poder mejorar, no tienen una buena metodología de entrenamiento y los entrenadores no tienen mucha formación, no hay mucha inversión en instalaciones, entonces es difícil que se mejore ese nivel, pero el nivel de los jugadores es bastante bueno. perfecto. Y a la hora, no sé cómo fue la llegada exactamente de Salisu al Valladolid. Entiendo que no es el único jugador que ha salido de allá y que han logrado que dé el paso a Europa. Pero ¿a dónde crees que está tal vez la mayor dificultad para justamente lograr ese salto a una liga más competitiva, a jugar en otro continente? Yo creo, porque al final todos los jugadores que tenemos son, por ejemplo, bastante buenos, a nivel técnico, a nivel físico, todos son bastante buenos. Sí, Creo que la diferencia está para poder trascender en el fútbol, está en el carácter. Creo que es la diferencia más importante entre unos jugadores y otros. Y en el carácter está la diferencia. Javi Subti es un jugador con mucho carácter y que se le ve algo distinto cuando tú le ves ya jugar en África, ya veías algo que te era muy fácil transportar eso que veías a Europa. bien. ¿Y cómo es en este caso el vínculo con el Valladolid? No sé si el Valladolid ya de por sí, digamos, monta una red de scout en relación con ustedes dentro de Ghana o de África, o son ustedes quienes tienen que salir a ofrecer a los jugadores a los distintos clubes europeos. Sí, hay pocos equipos, sobre todo españoles, que buscan jugadores en África. Nosotros somos los que ofrecimos, por ejemplo, en el caso de Salisu, le ofrecimos por todos los equipos, porque Salisu fue el primer jugador que trajimos. Le ofrecimos por un montón de equipos, nadie lo quiso. Es difícil que confíen un poco en el futbolista africano, porque además es un mercado bastante maltratado en el aspecto de traen jugadores que no se corresponde al jugador que enseña sin un vídeo con el que es, problema de edades. No Claro, sé, es un mercado que es difícil confiar en él. Entonces era difícil que alguien confiase en un jugador como Salisu, que no tenía que no tenía nombre, no era conocido. Y fue el Valladolid, mediante Víctor Fernández, es un exjugador del Real Valladolid, muy importante, y el que yo conocía de mi etapa leganés, el que me dio la opción de traer a Salisu al Valladolid. Y después de esto, como ellos confiaron en nosotros, les ha salido bien, nosotros también estamos muy contentos con ellos, dimos como una especie de acuerdo en el cual ellos tienen esa primera opción para traer los jugadores. perfecto. Y hoy en día, si no me equivoco, tienen, ¿no? Al menos un jugador más jugando en las inferiores del Valladolid. Sí, tenemos dos. Uno de ellos está cedido porque llegó muy tarde, entonces no tuvo tiempo de adaptarse muy bien. Está cedido en un equipo de tercera división en España, en el Tordesillas. Sí, Y luego tenemos un jugador en el juvenil, igual un defensa central, que pinta bastante bien. Un poco está siguiendo los pasos de Salisu, que juega en el sub-19, sí. perfecto. ¿Y por fuera del Valladolid tienen otros jugadores en algún otro país o en algún otro equipo de España? Sí, trajimos dos jugadores, un defensa central zurdo también como Salisu y un mediocentro que actualmente estaban probando en Bélgica y Alemania.
Perfecto. Bueno, entonces un trabajo que a poco empieza a dar los frutos esperados, ¿no? Estimo que el fútbol también en África debe ser un buen escaparate social también, ¿no? Para justamente una salida para un futuro mejor. Sí, el fútbol es un poco la salida que tienen todos, o esa salida rápida que ellos creen, porque al final, pues, cuando estos jugadores tipo Salisu vuelven en Navidades y la gente ve cómo le ha cambiado la vida, cómo ahora tiene diferente ropa, el móvil, no sé, ven ese cambio y cómo la familia también cambia su estilo de vida y ellos ven como esa salida, como la fácil, la que si su vecino lo ha hecho, ¿por qué no lo puede hacer él? Y el fútbol es un poco todo, ellos ponen todo en el fútbol para cambiar su vida. Perfecto. Y en este caso, trabajando con jugadores tan jóvenes, ¿cómo evalúan ustedes el potencial del jugador? Nosotros siempre en el juego evaluamos dos cuestiones. Una tiene que ver con la calidad actual del jugador, que es aquello que el jugador rinde actualmente, y otro tiene que ver con su potencial. No sé si ves acá, después abajo de la foto de Salisu, una calidad Uh-huh. actual, que en este caso sería 3,5 estrellas, y una calidad potencial que alcanzaría casi las 5 estrellas. Entonces, Mohamed Salisu en el juego tiene una proyección muy alta. De hecho, en varias partidas pasa a la Premier, a equipos más importantes, juega competiciones europeas. ¿Cómo evalúan ustedes desde tan jóvenes y estando en un contexto como es el fútbol ganés, el potencial del jugador? Bueno, sí, intentamos, analizamos el jugador y lo que hacemos es el potencial lo vamos disminuyendo un poco con la edad, ¿no? En cuanto más jóvenes, Sí, 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 nosotros también. el potencial es mayor. Intentando no basarnos, por ejemplo, muchas veces en el físico. Hay jugadores que destacan cuando son más jóvenes por el físico, son superiores físicamente, lo que les ayuda a que su rendimiento actual sea mayor. Y hay jugadores que quizá en uno contra uno, al no tener esa potencia o esa velocidad contra otros jugadores más grandes, no puedan salir con satisfacción de esas situaciones de uno contra uno. Esas cosas hay que mirarlas mucho porque no es el rendimiento actual, sino lo que puede hacer cuando desarrolla ese futbolista. Perfecto. Te hago dos preguntas más y ya después te libero agradeciéndote obviamente el tiempo. La primera tiene que ver, nosotros en Argentina, la verdad, hemos tenido algunos jugadores africanos, no muchos sinceramente, y cuesta, la verdad, ver jugadores africanos. A mí particularmente siempre me llamó la atención que no haya más, que no sea un destino futbolístico para jugadores que están en África y que quieren una vida mejor o una carrera mejor. ¿A qué crees que se puede deber? Sinceramente no lo sé, porque muchas veces lo he pensado, también lo pensé, por ejemplo, en México, países así. Sí, No se busca mucho ese salto de África a América, no sé, a Sudamérica. No sé por qué no. Tampoco creo que haya muchos clubes interesados en el mercado africano, pero jugadores africanos dispuestos a ir a Sudamérica habría muchos seguro, porque claro, sí, sí, puedes ver justamente jugadores lo pienso por eso, viajando a ¿no? Líbano, a Rumanía, países que puedes pensar que son increíbles y son muchísimo más difíciles, además por el tema, por ejemplo, del racismo y cosas Claro, así, que es lógico, mucho sí, sí. más complicado para ellos. Sí, acá la verdad que ha costado encontrar y a veces hay algunos inferiores, pero después no terminan llegando Sí, yo en muchos casos a creo, primera había división. un ganés en Boca Juniors, me parece, que salió de aquí de Ghana en un barco, no sé, Ganés, escuché la historia eh, hace ya unos años. sé que hubo cameruneses, estuvo Cristian Mayo, camerunés que estuvo jugando en inferiores de Boca, después se retiró por un problema del corazón que tenía bastante futuro. Bueno, en su momento jugó Alphonse Chamí en Boca. Ha estado Ibrahim Sekagia, ugandés, jugando en Arsenal. Hemos tenido un sudafricano que fue Kumalo en Ferro. Han habido algunos casos. Hoy en día hay Uh chicos -huh. en inferiores, por ejemplo, de Banfield, jugadores jugando en categorías inferiores como Sacachispas, hay dos cameruneses también ahí, pero no es algo habitual, digamos. Y no son muchos los que llegan de jóvenes y logran hacer una carrera después dentro del fútbol argentino. La verdad Quizá que porque, no sé, los argentinos también cada vez venden los jugadores mucho más jóvenes, incluso su eso también. producto nacional, entonces es casi, se ve más como un país exportador más que importador, quizá, o no sé. Puede ser, puede ser. Es un buen punto para analizarla. A mí la verdad que siempre me llamó un poco la atención. Mi última pregunta tiene que ver, teniendo en cuenta que estás trabajando allá, ya me hablaste del nivel de Ghana. Hemos visto en los últimos mundiales que las selecciones africanas, tal vez no en el último, pero que están capacitadas para tranquilamente pelear. Ghana fue un caso claro en el Mundial 2010 contra Uruguay. ¿Qué crees que les falta
porque digamos, ya son jugadores, en el caso de Ghana, vuelvo un poco para atrás, tiene jugadores, Thomas Partey, los André y Jordan Ayew, Asamoah, todos jugadores en primeras divisiones, en primeras ligas. ¿Qué crees que le falta para poder pelear finalmente por un puesto importante, por ejemplo, en la Copa del Mundo? Sinceramente, no lo sé. Es una pregunta porque yo año tras año siempre digo, es el año de África, África es el futuro, pero son muchos años los que se lleva diciendo África es el futuro, pero no llega. No sé, quizá le falta más un proyecto de selección, algo, una organización mejor. Es como llaman a los jugadores vienen, pero tampoco, no sé, un proyecto de selección, algo, un proyecto más a largo plazo. En Ghana, por ejemplo, cambian muchísimo de seleccionador, han vuelto a cambiar. No sé, no hay un proyecto, una línea, una continuidad como puede ser en otros países. Yo no conozco muy bien otros casos, pero por casos como Argentina o España, sí que ves jugadores que han salido de sub-17, de la selección nacional sub-17, sub-20, ves un proceso. En Ghana casi ningún jugador de la selección absoluta ha pasado por selección sub-17 o selección sub-20, casi ninguno, porque los jugadores que pagan son los que van. Hay muchos, no están los mejores jugadores, entonces al final no hay ese sentimiento por la selección nacional, no hay un proyecto de selección nacional, no sé, quizás sea eso, porque si no, yo tampoco me explico Eso iba a preguntarte como un porque, grupo de buenos jugadores no lo termina haciendo bien. y de hecho muchas veces pasa que en los mundiales de categorías inferiores, sub-17, sub-20, las selecciones africanas dan esa pelea, compiten, y luego eso uno siempre espera que se refleje. Y pocas veces pasa realmente. Sí, eso también quizás es por el tema de edad, aunque ahora está más Sí. controlado, aún todavía no está muy claro y los jugadores son algo mayores, con lo cual la diferencia de edad se puede notar. Estimo que ese es un prejuicio contra el que también tienen que luchar, ¿no? A la hora de llevar a Efectivamente. un jugador a otro lado. Sí, es lo más importante, intentar buscar un jugador que sea realmente joven o que se aproxime muchísimo a la edad que tiene, porque al final el desarrollo no es lo mismo. Estás trabajando con un jugador que crees que tiene 13 años que puede tener 18, entonces su desarrollo no es el mismo. Claro, perfecto. Estás Bueno, trabajando acorde a su edad. Fran, te agradezco muchísimo. Espero que te haya gustado lo que te mostramos del juego. No es mucho, pero creo que es el caso paradigmático el de Salillo, sin duda, para hablar de lo que es el trabajo que se hace en África y luego su inserción en las principales ligas del mundo. Pues muchas gracias a vosotros y yo encantado de ver y enhorabuena del juego, es una pasada, la verdad que me encanta. Bueno, me alegro en ese caso. Te agradezco un montón y bueno, espero que una vez que pase todo esto puedas volver y retomar todo allá. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.